Buenas tardes. Vamos a retomar el seminario y para eso, este seminario, para quienes se acaban de incorporar a esta jornada, le hemos denominado Salud sin Violencia, cómo nos hacemos cargo de las agresiones al personal de salud. Según mi reloj, ya son un poquito más, son casi 25 para las 11, vamos muy bien con el programa, lo cual agradezco mucho a todos quienes han ido cumpliendo con el tiempo destinado para cada exposición. Y bueno, ahora quiero dejar con ustedes al abogado jefe de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile. Él nos va a exponer sobre cómo hacer correctamente la denuncia. Así que lo dejamos ahora a él con la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. ¿Se está compartiendo la presentación, Mariela? Se está compartiendo, sí. Perfectamente, muchas gracias. Y ahí ya se ve completa. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer esta instancia que nos da el Colegio Médico IFALME para compartir con ya más de 60 participantes, digamos, lo que nosotros creemos que es relevante desde el punto de vista de la salud, del ejercicio de la medicina y específicamente de la violencia asociada, lamentablemente asociada a la misma. Escuchábamos las palabras del doctor Lastra, que nos daba una visión amplia y general de la violencia. Escuchábamos también con mucha atención a la abogada María Jesús del Ministerio del Interior, que nos daba también algunas indicaciones asociadas a qué es lo que se está haciendo desde el ámbito ministerial. Quiero hacer presentar acá que como Colegio Médico y como FALMET estamos trabajando estrechamente en una mesa de reuniones con propuestas concretas asociadas al tema de las agresiones con el Ministerio del Interior, y escuchábamos también finalmente al magistrado Jopia, que nos daba una visión desde el otro lado del mesón, digamos, desde el Estado, de cómo podíamos enfrentar estas cosas. Nosotros vamos a tratar acá de compartir con ustedes qué creemos que desde el punto de vista del afectado por la violencia, del médico afectado por la violencia, es bueno hacer, y cómo hacer estas denuncias que son de hechos cada vez más frecuentes y lamentables. ¿Qué duda cabe que la relación médico-paciente ha cambiado, digamos, y estas dos formas de verla, a la izquierda de nuestra pantalla es la visión clásica y más bien antigua, casi iconoclasta de la relación médico-paciente, en donde ante un enfermo, un médico que estaba claramente más alto, digamos, incluso en la imagen, explicaba a una madre asustada, a un padre casi difuso y a una hija que miraba con susto, digamos, y admiración lo que estaba pasando. Esa era la relación médica clásica. Hoy en día, como ven a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos una situación que es radicalmente opuesta y esas son algunas de las noticias que ustedes han visto y han sufrido en algunos casos. Pues bien, en ese contexto, algunas ideas generales. Nosotros creemos en la fundación de que las agresiones a los médicos o al personal de salud tiene variadas presentaciones o formas de presentación. Sin duda, las agresiones verbales son aquellas en las cuales los médicos y el personal de salud sufren menosprecio, sufren injurias, imputaciones que de alguna manera están cada vez más normalizadas y que nosotros creemos que no hay que normalizar. Sin duda están las agresiones físicas, que son las lesiones. En algunos casos hemos tenido intentos de homicidio, digamos, como vamos a ver más adelante respecto de médicos que están atendiendo pacientes. Pero también creemos que hay otro tipo de agresiones que es bueno plantearlas o dejarlas puestas acá en esta conversación. Creemos que hay agresiones judiciales, sin duda, es decir, aquellas acciones judiciales en que se denosta a los médicos, en que se denosta al personal de salud, en que incluso se les denosta públicamente. Creemos que es un tipo de agresión cuando se utilizan los mecanismos procesales
los mecanismos judiciales, una instrumentalización del proceso civil o penal para denostar o para agredir el ejercicio de la profesión médica. Y en ese caso creo que muchas de las veces tenemos o subvaloramos este tipo de agresiones y que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con querellas que dan cuenta de situaciones que son claramente inexistentes o que buscan fines distintos al de investigar un ilícito que presuntamente se cometió y castigar. Creemos también que hay agresiones administrativas. La agresión administrativa que se manifiesta mediante la manifestación e incoación de procesos administrativos o finalmente creemos que es una agresión administrativa el no entregar los elementos necesarios para ejercer la medicina en el ámbito público. Y por supuesto creemos que hay agresiones comunicacionales. En el ámbito de lo que hacemos en la fundación, es decir, de la responsabilidad médica y de los casos de presunta malpraxis, claramente hemos conocido un fenómeno que se llama el fenómeno del síndrome de la condena anticipada, que es que los medios de comunicación informan un supuesto caso de negligencia como si ya estuviese investigado y sancionado, cuando en realidad lo único que hay es una denuncia de lo que el denunciante quiere que sea. Y cuando finalmente se investigan estos hechos y terminan siendo absueltos, como la gran mayoría de los casos, esa agresión comunicacional inicial no es necesariamente, ni muchas de las veces, sino más bien excepcionalmente solo, no es ponderada ni informada en ese contexto. Eso es lo primero que quería asentar en esta conversación. En segundo lugar, decir que la agresión es un fenómeno internacional. Hemos conocido cómo distintas legislaturas y distintos sistemas jurídicos han ido acomodando sus leyes y sus códigos a fin de sancionar específicamente las agresiones en el ámbito de la salud. Y por supuesto, finalmente, comentar que también es un fenómeno contemporáneo que, tal como nos explicaba el doctor Lartra, trasunta el ámbito de la salud, sino que más bien tiene que ver con la sociedad y los niveles de agresión que existen en la vida. Habiendo dicho eso, entonces, cabe recordar que todas estas tomas o fotos que hemos puesto, digamos, dicen relación con esa situación que ya no es un fenómeno aislado y así es importante tenerlo presente. Ahora bien, ¿qué hacer frente a una agresión? ¿Cómo llegamos a la denuncia? Bueno, primero, y creo que esto es relevante, primero hay que prevenir sus causas. Aquí hay un listado de 5 elementos que creemos que podemos compartir con ustedes. Sin duda deben haber muchos más, pero estos los ponemos en la mesa para poder analizarlos e implementarlos en aquellos casos que sea necesario. Suponemos, con algún grado de certeza, que la mejor forma de enfrentar las agresiones es prevenir sus causas. Y que finalmente cuando se llega ya a actuar frente a una agresión o cuando se llega a accionar judicialmente, es porque ya estamos tarde en ese fenómeno. ¿Cómo prevenir sus causas? Bueno, inicialmente una buena relación médico-paciente. Creemos que la información oportuna a los pacientes en el contexto de, por ejemplo, las horas de atención o las horas de espera en los servicios de urgencia nos permitiría rebajar la ansiedad y la frustración con que pudiera enfrentarse un paciente o su pariente. Creemos que mejorar las condiciones de trabajo es importante para prevenir las causas. Estimamos imprescindible un apoyo interequipo de salud entre todas las personas que trabajan en la atención de salud para apoyarse y finalmente enfrentar este fenómeno, así como con las autoridades administrativas. Creemos que las autoridades administrativas, tanto desde el punto de vista de los servicios de salud, como de las municipalidades, los casos públicos o en las instituciones privadas, deben y debemos actuar coordinadamente para poder enfrentar este fenómeno y prevenirlo. También creemos que es importante dar cuenta de qué hago cuando ocurre la agresión. La Fundación de Asistencia Legal ha generado un protocolo de actuación que lo vamos a ver más adelante, pero que en términos simples significa no responder a esa agresión nunca y reportarla siempre. Pero a lo que nos hemos convocado es, en tercer lugar, creemos que debe haber una suerte de tolerancia cero respecto de las agresiones al personal de salud y a los médicos en particular, y por lo tanto proponemos y estamos en disposición de asumir, accionar judicialmente en todos y cada uno de los casos en que se produzca una agresión.
¿Y cuáles son los casos? ¿Cuáles son los mecanismos que la ley nos entrega para enfrentar las agresiones? Bueno, ya se ha hablado acá y se va a profundizar más adelante sobre la ley de consultorio seguro, que es la ley 21.188, que es, entre otras cosas, fue un cuerpo legal propuesto, promovido y redactado por el Colegio Médico y por la Fundación. Fuimos coautores de esta norma porque entendemos que, y entendíamos que es una fórmula que también es válida para poder enfrentar los procesos de judicialización. ¿Y qué se logró en ese proceso? Entre otras cosas, crear nuevos tipos penales, es decir, crear delitos específicos para quienes agreden al personal de salud. Se creó, además se logró aumentar las penas a quienes agreden al personal de salud versus a quienes agreden a no personal de salud. Se logró obligar a los jefes administrativos a denunciar estos hechos. Permite la ley solicitar el auxilio de la fuerza pública y otorga derecho legal a defensa. Había una pregunta del chat que decía, bueno, pero ¿cuál es el resultado de esto? Incluso el magistrado nos decía, yo solo he encontrado, ese magistrado, una causa que se ha fallado en función de la ley 20.188. Por lo tanto, pareciera ser a primera vista de que la efectividad de esta ley no ha sido eh, tan certera. Yo me permitiría poner en duda una aseveración de ese tipo por dos razones importantes. La primera tiene que ver con que la ley es de principios del año 2020, fines del 2019, y por lo tanto se aplica solo a las agresiones que han ocurrido posteriores a esa fecha. Y en consecuencia, si uno toma en consideración la latencia o la duración de los procesos penales, claramente uno puede asegurar de que aún no tenemos resultados por tiempo de la eficacia de esta norma. Y en segundo lugar, porque sí creo, tal como hacía mención el magistrado del séptimo juzgado, Tribunal Oral en lo Penal, perdón, creo que hay una diferencia importante entre el número de agresiones reportadas y el número de agresiones denunciadas judicialmente. Pero además de la ley 21.188, existen otras normas que protegen a los médicos y que es necesario denunciar en el ámbito del ejercicio de la profesión. Y una de ellas es el artículo 161, letra A del Código Penal, que sanciona con pena de reclusión menor a quien en recintos particulares, por ejemplo, en una atención médica grave, por cualquier medio, intercepte sin autorización del afectado el carácter privado de esas comunicaciones. Muchas de las veces nosotros vemos que en determinadas situaciones los médicos no solo son agredidos, sino que son filmados, y bajo esa perspectiva les quiero manifestar que la ley protege a la víctima que es filmada en ese contexto y que también nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos representado a los médicos en ese sentido. Y además hay una protección de normativa especial de otros delitos que también protegen y que nos permiten hacer denuncias y querellas en el sentido de las agresiones que sufre el personal de salud. Me refiero a las amenazas simples. El cuadro de más abajo fue lo más significativo y gráfico de una amenaza. No sé si se alcanza a ver, digamos, pero las amenazas pueden tener distintas formas. No necesariamente es decir, te voy a matar. Aquí claramente hay una amenaza. Las injurias, es decir, la imputación de delitos o de maltrato a alguien, que también es un delito. Y finalmente, para ciertas agresiones comunicacionales, como agresiones vía Facebook, existe también el recurso de protección, que es una situación de excepcionalidad, en el sentido de que es una acción muy rápida, de resolución pronta y que permite querellarse, perdón, y que permite accionar y utilizar las cortes de apelaciones para poder restaurar el imperio del derecho. Toda esta normativa protege, desde el punto de vista de una normativa especial, protege al personal de salud. Como son delitos, y como explicaba el juez, estos delitos deben ser perseguidos penalmente, sin duda, ¿no? Y ¿quién tiene la facultad
de perseguir esos delitos solo lo tiene exclusivamente el Ministerio Público, es decir, los fiscales de la República. Como hace esta persecución penal, como persigue, lo hace con el apoyo de todas las policías, y lo hace mediante un proceso penal. Y el proceso penal lo que busca es que el Ministerio Público, los fiscales, con el apoyo de las policías y con el aporte del querellante, investigue un hecho que reviste las características del delito. Una vez que recopile las pruebas estimadas, formalice esa investigación, es decir, le notifique al imputado que está siendo investigado y por qué delito está siendo investigado, y finalmente lo acuse ante un tribunal oral en lo penal. El querellante o denunciante, en este caso la víctima, el médico, puede y debe aportar en esa investigación en la medida en que es parte de la investigación. Y por eso es importante denunciar y querellarse en estos casos. Una vez que el Ministerio Público ha investigado un hecho, se ha convencido de que es necesario formalizarlo y finalmente acusado, entra a la discusión o entra a este ruedo, digamos, a esta presentación, un tercero que es el que decide, que es el Tribunal de Justicia, los tribunales orales en lo penal. Los tribunales orales en lo penal, en estricto rigor, lo que hacen es que reciben las pruebas que aportan tanto las partes querellantes y el Ministerio Público, por un lado, y por otro, los defensores de quienes están siendo involucrados, y con esas pruebas determinan los hechos que se dan por efectivamente probados. Si las pruebas que conducen a que la agresión se efectuó efectivamente y que produjo y que se cumplió, digamos, los requisitos que establece la norma, en la ley 21.188, habiendo en ese contexto determinado los hechos, van a determinar si condenan o absuelven. Es decir, serán ellos quienes digan, con las pruebas acopiadas por las partes, serán ellos quienes indiquen si el hecho constituye o no constituye un ilícito, si es o no una agresión, y siendo una agresión, si es una agresión del tipo que está sancionado especialmente contra las personas que están ejerciendo labores de salud. Y una vez hecho eso, los jueces, además de condenar o absolver, en caso de que condenen, fijan la pena que le permite la ley para poder, para sancionar, para penar, para castigar a quienes hayan cometido ese ilícito que ya ha sido investigado, formalizado, acusado y finalmente probado. En toda esta cadena de secuencias que es un proceso penal, para cualquiera de los delitos y en especial para este, resulta relevante entonces que el afectado, la víctima, el médico, concurra con sus medios probatorios, con sus asesores, con su teoría del caso, con su fuerza, a que los hechos que ha investigado el Ministerio Público tengan aún mayor sustento para poder finalmente fijar en la audiencia de juicio la condena y la pena que se ha hecho acreedor por parte del agresor. ¿Y por qué digo esto? Porque el propio proceso penal nos dice que este puede iniciarse por 3 vías, digamos, ¿ya? Una de las vías, sin duda, es de oficio por el Ministerio Público cuando conoce un hecho que reviste características de delito. Pero otra vía es por medio de la denuncia, y una tercera vía, por el artículo 132, es mediante una querella. ¿Cuál es la diferencia entre una querella y una denuncia? Bueno, la denuncia, en términos muy sencillos, y me perdonarán mis colegas abogados por lo que estoy diciendo, digamos, pero en términos muy sencillos, la diferencia entre una querella y una denuncia radica en que la denuncia es solo poner en conocimiento de la autoridad un hecho que reviste las características de delito. Yo solo cuando denuncio lo que hago es decirle a la policía, al Ministerio Público, a quien corresponda, digamos, a quien yo estime pertinente, sabe que aquí hay un hecho que puede ser considerado un delito, por lo tanto lo estoy denunciando. La querella, en otro sentido, y a diferencia de la denuncia, es un acto formal, normalmente es un escrito, en donde se pide a un tribunal que ordene investigar, que le diga al Ministerio Público que investigue, y finalmente sancionar por un hecho a personas
en algunos casos determinados y en otras indeterminadas, pidiendo diligencias específicas y además haciéndose parte, o en la jerga penal, procesal penal, transformándose en interviniente de este proceso para participar en las decisiones que en ese proceso se vayan tomando. Entiendo que a raíz de lo que acabo de decir, se comprenderá la diferencia y la importancia de la diferencia entre una y otra vía para iniciar y para denunciar o para querellarse por este tipo de actos de agresiones a los médicos. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta es, ¿se deben denunciar las agresiones que sufren los médicos, los colegas? Por supuesto que sí. El artículo 175 del Código Procesal Penal establece que la denuncia es obligatoria y están obligados a denunciar, entre otras cosas, los empleados públicos, médicos que trabajan en el sistema público, delitos que tomaran conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La letra D del mismo artículo establece que también se deben denunciar se deben denunciar los jefes de establecimientos hospitalarios de clínicas particulares y en general los profesionales de la medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud y los que ejercían prestaciones auxiliares de ella que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito. Es decir, también están obligados a denunciar. Pero lo importante de esto y lo que incorpora la ley 21.188 es que los jefes de establecimientos de salud público o privado, respecto a los delitos perpetrados contra los profesionales y funcionarios de dicho establecimiento al interior de sus dependencias. Es decir, están, sí, obligados a denunciar a partir de esta ley estos hechos que fueran constituidos de violencia contra el personal de salud. ¿Qué hacer entonces ante una agresión? Lo primero entonces, desde el punto de vista de bastantear la denuncia que se quiere hacer o la querella que se quiere hacer, que proponemos desde el punto de vista del resguardo del agredido es seguir el protocolo de la Fundación. En segundo lugar, siempre denunciar esta agresión ante la autoridad administrativa, ante la pedido de carabineros, ante la fiscalía o ante el Poder Judicial. Eso lo eligen ustedes, lo elige quien denuncia. Creemos que es mejor querellarse y por lo tanto la indicación que le damos es, por favor, en caso de que sufran esa agresión, tengan presente primero en confeccionar un relato de lo que sucedió. Escríbanlo lo más detalladamente posible, porque con ese relato vamos a poder sustentar el cuerpo de la querella. Y por favor les vamos a pedir que además recolecten la prueba que nos podría servir para acreditar esa agresión. No voy a decir empadronen a los testigos, pero por favor consigan los nombres de las personas que estuvieron presentes en esa agresión. Consigan las filmaciones. Normalmente estos lugares ocurren en espacios en que hay filmaciones y no ha resultado importante en los casos que hemos logrado acreditar esta amenaza. Consigan la documentación necesaria y en caso de lesiones constaten con otro colega las lesiones que han sufrido. Estos elementos de recolección de pruebas son vitales para la labor que va a desarrollar el Ministerio Público en la investigación de los hechos y finalmente la labor del juez para ponderar y fallar si se ha cometido o no ha cometido el ilícito que estamos investigando. Y finalmente, por supuesto, siempre asesórense judicialmente para poder contar con los elementos desde el punto de vista normativo necesarios que los apoyen en esta labor. Creo que es importante entonces, para ir concluyendo, mostrarles las cifras de Falmet en caso de agresiones. Y fíjense la poca cantidad de casos que nos han llegado, a pesar de la gran cantidad de casos de agresiones que hay. En 2019 llegaron 19 casos, en 2020 hay un tema de pandemia, llegaron 8 y en 2021 8 también. ¿Ya? En estos casos, y lo van a explicar más adelante, hemos conseguido en todos los que han terminado algún grado de sanción en contra del agresor. El fallo más reciente tiene aproximadamente un mes de duración en la ciudad de Aysén. Fue condenado un paciente que agredió a su médico con un cuchillo en una atención de salud pública a 6 años y 60 días de reclusión por un delito de homicidio frustrado. Créanme que ante la pregunta del resultado final de las denuncias, si hacemos la denuncia formalmente, si nos creyamos, si recopilamos las pruebas,
claramente hay una posibilidad cierta de que ese caso sea finalmente condenado. Para terminar la presentación, ante la pregunta ¿qué hago frente a una agresión? Lo único que no pueden hacer es no seguir siendo médicos. ¿Ah? Y tengo aquí fotos de quienes, ejerciendo la profesión de médico, dejaron de serlo. No queremos que esa sea la salida, no creemos que es bueno dejar de ser médicos, muy por el contrario, creemos que es importante seguir ejerciendo la mejor medicina posible en lo científico y en lo ético, pero además que hacer frente a una agresión, creemos que es importante denunciarlas. Y para eso crearon la fundación y para eso están los abogados de la fundación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos Bello, por tu completa presentación sobre cómo hacer correctamente la denuncia en un caso de agresión. Les recordamos entonces que las consultas van a ser integradas al final del seminario, así que pueden seguir escribiéndonos en el espacio de preguntas y respuestas que contempla el Zoom. A continuación, quiero primero contarles que la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile cuenta con una unidad que cuenta con, o que tiene una amplia experiencia en el tema de las defensas de los médicos y médicas que han sido agredidos. Esta es la unidad que conocemos como Asesoría Legal en Otras Materias, o que nosotros llamamos ALOM, que nació con el objetivo de que mientras Palmer lleva una vasta experiencia en asesoría por mala praxis, también incluye ahora la asesoría en otras materias, y una de estas que viene desarrollando ya hace unos años es el tema de las agresiones. Es por eso que quiero dejar con ustedes a la abogada jefa de esta unidad de la unidad de asesoría legal en otras materias. Me refiero a la señora abogada María Loreto Bañados. Ella nos va a explicar la ley 21.188, también conocida como consultorio seguro, y otras iniciativas pertinentes para este seminario. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Me cuentan si se está compartiendo bien, por favor? No todavía, Loreto. Ahí viene. ¿Ahí? Bien. Muchas gracias. En esta presentación vamos a Loreto, hablar un respecto poquito. de ¿Puedes abajo pinchar para que se extienda la presentación? Ahí está, ahí está. Más a ¿Ahí? la... ¿Ahí sí? No, todavía no. Es una que se ve como una... Dos después de esa. ¿Ahí sí? Era la que venía después de esa, pero ahí creo que se ve completa. Ah, no, pero mira, abajito la última. Para el otro lado, Loreto. Está. No, la última, la última. Al lado de eso. Es que mi mouse está medio... Ahí sí. Dale nomás, no te preocupes, se Ya. ve de todas maneras. Bien, bueno, vamos a hablar respecto de las normativas primero que existen en general y luego las normativas en particular. Las normativas en general, bueno, obviamente primero tenemos que señalar lo que establece la Constitución Política de la República en su artículo 19 de las garantías constitucionales. Número 1, establece el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. En el número 4 ya habla respecto a el respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y su familia. ¿Ya? Estas garantías constitucionales son relevantes porque son el marco de regulatorio, ¿ya? Y como podremos ver más adelante, también son garantías a través de las cuales podemos realizar ciertas acciones o presentar acciones judiciales, tales como, por ejemplo, los recursos de protección respecto de las acciones o hechos que atenten en contra de la honra de las personas.
Por su parte, también tenemos el Código Penal, que establece o tipifica ciertas acciones como delitos, y en este caso tenemos que se encuentran tipificadas las lesiones, las amenazas, las injurias y las grabaciones sin consentimiento, tal como ya lo señaló Juan Carlos. Por su parte, también tenemos la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, ¿ya? Y respecto de esta ley, en su artículo 35, se señala que tiene que existir un trato respetuoso al personal sanitario, cuidar las instalaciones y equipamientos del prestador. Ahora bien, a pesar de lo anterior, es decir, que existía una regulación a todos los hechos violentos que le pudiesen ocurrir a todos en general, ¿ya? Se creó una ley especial que es la ley 21.188, que establece específicamente o denominada la ley consultorio seguro, ¿ya? Esta ley, tal como se señaló hace una presentación atrás, es un cuerpo legal que estuvo propuesto y promovido, y también se ayudó en la redacción tanto por Colmet como por Falmet. ¿Cuál era la idea en el fondo? ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace esta ley? Esta ley crea nuevos tipos penales, aumenta las penas, ¿ya? Establece obligaciones a los jefes administrativos para denunciar, permite también solicitar el auxilio de la fuerza pública y el mejoramiento de la infraestructura, y obviamente otorga derechos a la defensa legal. Como podemos ver, se hace más específica el apoyo, en este caso, a el personal sanitario, ¿ya? Dado que, como hemos visto, ha existido un aumento importante en los hechos violentos en su contra. Y como podemos partir señalando que esta ley de consultorio seguro, ¿ya?, hace modificaciones respecto de los delitos de lesiones, ¿ya? El delito de lesión establece como verbo rector que el verbo rector es la acción en que se hiere, golpea o maltrata de obra a otra persona. En este caso, ¿ya?, esta nueva ley lo que hace es aumentar la penalidad asignada a este delito, ¿ya?, dependiendo de las consecuencias que se deriven del mismo. Por lo tanto, tenemos que la modificación que se realiza es la creación del artículo 401 bis, señalando que las lesiones inferidas a los profesionales y funcionarios de establecimientos de salud públicos a privados, ¿ya?, en el interior de sus dependencias o mientras estos se encontraran en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas, serán sancionadas. Esta ley no solamente es para los profesionales y funcionarios de establecimientos de salud públicos o privados, sino que también se hace extensiva a los funcionarios y manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales. Ahora bien, ¿cuáles son las modificaciones? Respecto de las lesiones gravísimas, sabemos que las lesiones gravísimas son aquellas que dejan a la víctima demente, inútil para el trabajo o impedido un miembro importante o deforme. La pena anterior era de 5 años y un día a 10 años. La modificación de esta ley establece que la pena partiría desde 10 años y un día a 15 años. Respecto de las lesiones simplemente graves, sabemos que son aquellas que producen una enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Anteriormente la pena era de 541 días a 3 años. La modificación actual es que parte desde 3 años y un día a 5 años. Posteriormente, respecto de las lesiones menos graves, que son aquellas que no producen incapacidad para trabajar por más de 30 días, la sanción anterior era de 61 a 540 días, y la modificación es desde los 541 días a 3 años. Y respecto de las lesiones leves, la sanción anterior era de una multa de 1 a 4 UTMs, y la modificación con la ley 21.188 es desde 61 a 540 días.
Como podemos ver, el aumento de las penas es bastante significativo. Por su parte, también se añadió el punto en el que, en el caso en que se maltratare corporalmente de manera relevante a las personas señaladas, la pena será de prisión en su grado máximo y multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Por su parte, el artículo 296, respecto del delito de amenazas, establece que el que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado. Y aquí nuevamente vemos la modificación que existe de la ley, y establece lo siguiente: cuando las amenazas se hicieren contra los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud públicos o privados, al interior de sus dependencias o mientras estos se encontraran en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas, se impondrá el grado máximo o el máximo de las penas previstas en los dos artículos anteriores en sus respectivos casos. Por su parte, tal como ya se explicó previamente, también existe una modificación respecto de la obligación de denuncia en el artículo 175 del Código Procesal Penal, estableciendo una obligación a los jefes de los establecimientos de salud. ¿Ya? La obligación es específicamente denunciar los delitos perpetrados en contra de los profesionales y funcionarios, ¿ya? Y establece un plazo de 24 horas y también señala una multa respecto de si existe un incumplimiento de la denuncia, ¿ya? Aquí estaríamos frente a una falta sancionada por el Código Penal. Otra de las modificaciones que establece la ley es una modificación en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. En su artículo 35 señala que podrá requerir a quien corresponda los medios de seguridad adecuados para asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en esta. Además, se podrá impedir el acceso a la o las personas que porten armas o artefactos incendiarios. Para estos efectos, en cada uno de los casos, en cada uno de los accesos se podrá disponer dispositivos de detección de metales o arcos detector de metales. Y por último, como lo señalábamos anteriormente, se puede requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar el normal funcionamiento del recinto. Y como ya lo hemos comentado también previamente, establece mecanismos de defensa jurídica en la incorporación del artículo 35 bis, ¿ya? En el sentido de que quien fuere objeto de atentados, ya tanto físicos como psíquicos, ¿ya? Podrán pedir o exigir que se le proporcionen los mecanismos para el ejercicio de las acciones, ¿ya? Y en este caso sería el ejercicio de la defensa jurídica para, obviamente, para que se puedan ejercer acciones civiles y penales. Otras normativas que tenemos, tal como lo señalaron previamente, serían el caso de las injurias, que están establecidas en el Código Penal, que como ya sabemos son aquellas expresiones o acciones en deshonra o descrédito de otra persona, ¿ya? O incluso la imputación de algún delito. Tal como se explicó también, las grabaciones subrepticias, que están sancionadas, y las difamaciones o funas, ¿ya? Que como podemos ver, efectivamente, son acciones que difamatorias, ¿ya? Que afectan la honra de las personas y que por lo tanto, como lo vimos en un comienzo, la honra de las personas está garantizada en la Constitución, en su numeral número 4, ¿ya? Y por lo tanto tenemos la posibilidad de accionar con un recurso de protección.
Estas son la normativa que existe para el tratamiento de las agresiones en general, ¿ya? Para nosotros es importante comentarles ciertos números que ya se han hecho, se ha señalado, como se ha señalado previamente, ha habido un aumento progresivo de las agresiones al personal de salud, ¿ya? Y es importante saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que han dicho nuestros tribunales, qué es lo que nosotros como institución hemos hecho con las denuncias o con las solicitudes de acciones jurídicas que se nos han solicitado a Falmen, ¿ya? En ese contexto, como ya se ha expresado bastante claro, podemos ver que estos aumentos no solamente son cuestiones que están bajo la mesa, es algo que está absolutamente masificado, que se ha dado cuenta en los medios de comunicación sociales, en los medios periodísticos, ha salido en mucha prensa estas situaciones, como podemos ver, ¿ya? Y respecto de eso, nosotros generamos ciertos protocolos para el tratamiento, ¿ya?, de estas agresiones. Se hizo una encuesta a los médicos generales de zona el año 2017, donde la pregunta fue simple: ¿ha sido agredido en su lugar de trabajo? Y la respuesta fue impresionante, porque el 76% señaló que sí, que fue agredido a lo menos una vez, ¿ya? Y luego podemos ver qué es lo que empezó o que fue muy de público conocimiento, los aumentos de las agresiones que surgieron durante el 2020-2021, ¿ya? En ese contexto podemos ver que ya previo a esto se había hecho una encuesta, y una encuesta que establecía que el 65,7% del personal sanitario, que incluye médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos, habían sido víctimas de agresiones. Bien. Y es por eso que nosotros hicimos una solicitud para saber a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en el fondo como para saber más o menos qué era lo que estaba pasando. Y en ese contexto, los datos que nos entregaron fueron bastante decidores, porque nos señalan que entre el año 2018 y 2020 existió un total de 1.557 denuncias de agresiones por los servicios de salud a la subsecretaría, ¿ya? Y lo que nosotros hicimos para esta presentación es hacer una división respecto de zonas, son zonas que nosotros dividimos, para que pudiésemos ver los números, ¿ya? Y podemos ver que en la zona 1, que tomamos desde Arica a Concagua, ¿ya?, entre el 2018 y 2020 tuvimos 564 denuncias por agresiones. En la zona 2, que es desde O'Higgins a Araucanía Norte, 326 denuncias por agresiones. En la zona 3, que es desde Valdivia a Magallanes, 182. En la zona 4, que sería la región metropolitana, 485 denuncias. Pero luego nos llegaron los números del primer semestre del 2022. Y como podemos ver, agrupamos las mismas zonas, y podemos ver que los números son muy similares, pensando que los datos anteriores incluían 2 años, en cambio, estos datos solamente incluían el primer semestre. Como podemos ver, en la zona 1 tenemos un total de 259 denuncias, versus el anterior, que teníamos 564. Solamente en un semestre estamos hablando de 259. Luego, en la zona 2, tenemos 395 denuncias, versus las entre 2018 y 2020, que tenemos 326. Nuevamente es un aumento más que significativo. En la zona 3 tenemos 54 denuncias, versus las de los años anteriores, que son 182, cifra más o menos se mantiene,
y en la zona 4 tenemos 469, pensando que los 2 años anteriores teníamos 485. Nuevamente una cantidad abismante. Como podemos ver, el total de las agresiones del semestre de este año son 1.177. Una de las cosas que se explicaban o que se señalaban en la presentación anterior es que las denuncias que se nos hacen son bastante pocas. Como podemos ver, de entre el 2019 y el 2021 hemos recibido 35 denuncias, ¿ya? Y por lo tanto se han presentado 35 querellas, versus estos números que yo les he estado indicando previamente. Es relevante que se denuncie, ¿ya? Porque como podemos ver, hay un número importantísimo de agresiones que quedan ahí, sin sanción alguna. Bueno, debido a todo lo anterior, es que nosotros como institución definimos que había que poner un alto en estos actos de violencia y, por supuesto, empezar a ejercer las acciones correspondientes, ¿ya? Y es en ese contexto que desde el Colegio Médico, en el 14 de agosto del 2019, ya se hizo un llamado a detener estas agresiones y se presentaron las primeras, o sea, se fueron presentando querellas respecto a ciertas denuncias que ya se nos habían sido informadas. Como podemos ver, fueron bastantes las querellas que se comenzaron a presentar. Y dentro de estas querellas que han sido presentadas por nosotros, me gustaría comentarles algunos casos, para que también sepan que reuniendo los antecedentes necesarios, tal como lo señaló Juan Carlos Bello en su presentación anterior, podemos efectivamente buscar y llegar a sanciones, ¿ya? Por ejemplo, yo les traje un caso de un traumatólogo que se encontraba de turno en la urgencia de un hospital, ¿ya? Y un paciente le pegó, y le pegó muy fuerte, porque él consideró que él debía estar primero en atención, a diferencia de un paciente que había llegado grave después de un accidente automovilístico. Producto de estos golpes, el médico sufrió una desviación del tabique y una severa hemorragia. A pesar de aquello, el médico continuó atendiendo porque en el fondo tenía el paciente anterior que tenía que determinar que efectivamente ya estaba fuera de riesgo vital, y además evaluar a este paciente que lo había agredido. De todas formas, llegó personal de Carabineros y cuando llegó el personal de Carabineros, el paciente continuó siendo violento, insultó, destrozó el pabellón, todo lo que se le puso por delante, ¿ya? Y por lo tanto se presentó una querella. Una querella que terminó finalmente el tribunal condenando a 541 días de presidio efectivo al agresor por el delito de lesiones graves. También otro caso en el cual presentamos acciones, es un caso conocido, yo me imagino que ustedes lo han escuchado, salió en las noticias, un médico que supuestamente se negó a atender a un personal policial, ¿ya? Personal policial que llegó para que los evaluaran porque tenían COVID y que habían pedido licencia. Se les había explicado que ellos tenían otro sistema, que tenían que ir donde correspondía, y fueron denunciados, ¿ya? Porque supuestamente haberse negado a la atención. Bien, por lo tanto, tanto el Colegio Médico como Falmet presentaron una querella ya de amenazas, y porque aquí lo que ocurrió es que posterior a esto se recibió un llamado telefónico amenazando. La persona que recibió el llamado tuvo el cuidado de guardar este número,
¿ya? Y con el cual se pudo hacer una investigación, se pudo determinar desde dónde había salido esta llamada, ¿ya? Y se pudo llegar a la siguiente, el tribunal determinó lo siguiente, ¿ya? Primero, se formalizó la investigación, con fecha 12 de enero del 2022. Se estableció una medida cautelar de prohibición de acercamiento al médico, ¿ya? Y el 27 de enero del 2022, el tribunal resolvió prohibición de acercamiento en términos de hostigamiento y agresión por un plazo de 6 meses. El imputado tuvo que donar una suma de dinero a bomberos de Melipilla, que uno podría decir que es una suma pequeña, pero en realidad tiene que ver más que nada con el hecho de tener que donar una cantidad de dinero, no con el monto, ¿ya? Y tuvo que publicar un extracto en un diario, ¿ya? Y este extracto decía lo siguiente: ofrezco mis sinceras disculpas por haber proferido en términos violentos distintos tipos de amenazas en contra del doctor. A todo el personal de salud que se encontraba de turno el día 18 de junio del año 2020 en el Hospital San José de Melipilla. Además de reconocer el gran esfuerzo desplegado por todo el personal sanitario este último tiempo por motivos de la pandemia. Nuevamente, como podemos ver, el hecho de tener cierto tipo de antecedentes que ayuden a la investigación lleva obviamente nos lleva a una condena. Otro caso que tenemos y que les quise traer es el caso que ocurrió, que también fue bastante bullado, por lo tanto lo más probable es que lo conozcan. Ocurrió en Calera de Tango. En una sesión pública del Consejo Municipal, el alcalde acusó a un médico de la comuna de haber abusado sexualmente de su asesora del hogar, además de haber malversado fondos públicos en otra región donde trabajó, y además de señalar que a todo esto se le preguntó cuando lo acusó de estos delitos en el fondo, que por qué lo había contratado. Y él dijo, bueno, porque el médico era un muerto de hambre y me había rogado, me había dicho que no tenía plata para alimentar a su familia y por eso lo contrató. En ese contexto, nosotros representamos al médico, presentamos una querella criminal por el delito de calumnias e injurias graves con publicidad, ¿ya? Y en mayo del 2019 se resolvió que, primero, fue condenado a una pena de 180 días de reclusión, a suspensión de cargos de oficios públicos por el tiempo que dure la condena, ¿ya? Y dado que tenía irreprochable la conducta anterior, hubo remisión condicional por el plazo de 1 año, quedó sujeto a control de gendarmería, tuvo que fijar un domicilio determinado y tenía que ejercer alguna profesión o oficio o empleo. De todas maneras, terminó con las otras, también quedó con las otras accesorias, que era la suspensión del cargo de oficio público por el tiempo de la condena, o sea, ya no 180 días, sino que por el plazo de 1 año, una multa de 20 UTMs y tuvo que publicar un extracto en un diario de publicación del día domingo. Esto lo realizó en el Mercurio, lo realizó en el diario El Mercurio un día domingo, media plana. Con eso, obviamente, se dio cumplimiento a la sentencia. Y tal como, bueno, y quería traerles finalmente el caso, el último de los casos que tenemos, que lo comentó Juan Carlos en su presentación anterior, un caso de Aysén, en donde fue agredido con un cuchillo un médico psiquiatra, él estaba de turno, llegó el paciente con su mamá y entraron en el box de atención. Cuando el médico se da vuelta para cerrar la puerta, el paciente saca un cuchillo de caza de entre su ropa y comienza a agredir al médico. Trata de herirlo en el cuello, en el tórax, en el abdomen. El doctor logra salir del box junto con la mamá del paciente,
Como el paciente quedó adentro, contenido porque el doctor afirmaba la puerta, él destrozó todo el box, el computador, la mesa, los vidrios, todo lo que existía en el box, y llega a Carabineros, también hiere a Carabineros, ¿ya? Y debido a la gravedad de los hechos, el médico terminó con lesiones en el abdomen, Carabineros en las manos, se presentó una querella, tanto por el Servicio de Salud como por Falmet, por homicidio simple en grado de tentado, y Falmet representó los intereses del médico, ¿ya? En el proceso se estableció que el paciente tenía un trastorno del espectro de esquizofrenia no especificado y un trastorno de la personalidad, ya estableciendo que era un riesgo para sí y para terceros. Previo a este peritaje psiquiátrico no estaba diagnosticado con esquizofrenia, ¿ya? Y se determinó, dado que tanto el Ministerio Público como el Servicio de Salud y nosotros como Falmet presentamos la querella por homicidio simple, ¿ya? Pero también se solicitó que se le solicitó una medida de seguridad en contra del paciente, entendiendo que él tenía, que era lo que había establecido el peritaje. En ese contexto, se solicitó una medida de seguridad de internación en un establecimiento psiquiátrico por un periodo de 5 años, solicitando además que la medida se mantenga en tanto no varíen las circunstancias psiquiátricas del acusado y se le condenara al pago de las costas. ¿Qué es lo que resolvió el tribunal en enero del 2022? Que, bueno, primero la medida de internación en el centro psiquiátrico, un tratamiento intensivo multidisciplinario, y que esta medida de seguridad fuera durante un periodo de 6 años y 64 días. ¿Qué es lo importante de nuestra presentación? Primero, explicarles cuáles son las normativas respecto de los hechos violentos, pero también señalarles, tal como lo dijo Juan Carlos en su presentación anterior, que existen los mecanismos, la nueva ley establece otra serie de mecanismos, y por lo tanto lo que le pedimos es que denuncien. Denuncien para que nosotros podamos accionar y los podamos representar y defender. Como la idea de traerles los casos era para que ustedes pudiesen tener certeza de que existe la posibilidad y que sí se pueden lograr condenas. Muchas gracias. Agradecemos a la abogada María Loreto Bañados, jefa del área de asesorías legales en otras materias, su presentación sobre la ley 21.188 y otras materias. Y bueno, y agradecer efectivamente que a través de ella nos hayamos conocido también la unidad que representa que asesora en estas materias. Por eso que ahora quiero dejar con ustedes a otra abogada de este equipo, me refiero a Valentina Araneda, quien nos presentará qué hacer en caso de recibir una agresión, el protocolo de FALC. Hola, buenos días a todos. Gracias Mariela por la presentación. Y efectivamente, lo que yo voy a compartir con ustedes en esta ocasión dice relación con lo ya expuesto por mis compañeros, por Juan Carlos Bello y Loreto Bañado, partiendo de la premisa de definir o entender qué es una agresión. La agresión, podemos entender por agresión toda acción violenta que realiza una persona con la intención de causar a otra. Y en este entendido tenemos agresiones psicológicas y agresiones físicas. Las agresiones psicológicas se pueden entender como cualquier acción o omisión que amenace la integridad psíquica de una persona, tales como tratos humillantes, vejatorios, vigilancia, coacción,
También se puede, un ejemplo de agresión psicológica es la exigencia de obediencia, la explotación, la limitación de la libertad ambulatoria, entre otros. Importante es destacar que la agresión psicológica se puede manifestar en forma verbal o no. Ahora bien, respecto de la agresión física, la entendemos como cualquier agresión o ataque dirigida contra el cuerpo de una persona o grupo de personas. Y este ataque vulnera, perturba, amenaza la integridad física de esta persona o su derecho a la vida. Dentro de esta agresión se incluyen las patadas, las bofetadas, los empujones, tirones, mordiscos, pellizcos y golpes de puño. Ahora, es súper importante tener presente, antes que todo, por qué se producen las agresiones. Y generalmente en el área de la salud, nosotros pudimos detectar que la principal razón es la angustia ante la falta de una información sobre la situación de un familiar grave. También pudimos detectar que la frustración ante la negativa del profesional de salud a no acceder a los requerimientos de los usuarios genera este tipo de agresiones. Otra de las causas recurrentes es la demora en la atención, y tenemos también como causa el empoderamiento mal encaminado de los usuarios, exigiendo derechos que muchas veces no les corresponden. Otra de las causas de las agresiones es la desconfianza ante la actuación de los mismos. Y finalmente, las agresiones pueden provenir como efecto secundario de la patología del paciente. Pero una vez que ya tenemos claridad respecto de por qué se producen estas agresiones, tenemos que ver, o el llamado es a cómo reaccionamos, y es un poco lo que les voy a conversar yo. ¿Qué hago frente a una agresión? Bueno, lo primero es prevenir sus causas, que fue lo que pude conversar con ustedes recién, las 5 principales causas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo primero es mantener una buena relación médico-paciente. Lo segundo que nosotros sugerimos es dar información oportuna a los pacientes y a sus familiares. También mejorar las condiciones de trabajo. Es importante también el apoyo interequipo de salud y de las autoridades administrativas. Y en este contexto, una vez que ya prevenimos sus causas, debemos tener protocolos establecidos. La importancia de tener protocolos establecidos para responder a las agresiones. Lo primero que nosotros sugerimos es no responder a las mismas. Y lo segundo es reportar. También nosotros recomendamos mantener una tolerancia cero respecto de las mismas, y es un poco lo que conversaban mis compañeros, que tiene que ver con accionar, ya sea a través de la denuncia o de la querella. Ahora, nosotros como institución, como fundación, establecimos o tratamos de, bueno, en realidad lo hicimos, formar un protocolo ante las agresiones. Y el protocolo que nosotros consideramos adecuado se distingue distingue 4 tipos de situaciones. La primera es la agresión verbal, respecto de un protocolo para la agresión verbal, otro protocolo para asociar la patología del paciente, otro también en caso de que nos enfrentemos a una agresión no asociada a la patología del paciente, y finalmente un protocolo para hacer frente a agresiones de parte de los parientes de los pacientes. Ahora, respecto de la agresión verbal de pacientes de la familia, lo primero que nosotros sugerimos es retirarse del lugar. Lo segundo es activar el timbre de emergencia si hubiere. Tercer paso, debemos informar a seguridad del hospital. Cuarto, informar al jefe de servicio o de unidad para que concurra al lugar. Como quinto paso, nosotros recomendamos reportar la agresión como accidente laboral en un documento ad hoc, en cumplimiento de la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo.
como sexto paso, deberíamos consignar el hecho en la ficha clínica del paciente. Y como séptimo paso, eventualmente, dependiendo del tipo de agresión, debemos informar a Carabineros o a la fuerza pública. Ahora bien, si el intento de agresión física o efectiva, proviene de la patología del paciente, debemos debemos proceder de distinta manera. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es tomar las medidas de contención o aislamiento, según la indicación médica. Lo segundo que debemos hacer es certificar las lesiones sufridas y pedir que éstas sean reportadas como accidente laboral en el mismo servicio. Lo tercero que debemos hacer es confeccionar el dato de atención de urgencia y evaluar un eventual traslado a la mutual o institución afín. Como cuarto paso debemos informar al médico tratante o al jefe de turno, luego consignar el hecho en la ficha clínica del paciente y finalmente tener claro que en el caso de una agresión física por parte de un paciente, no llamar a la fuerza pública ni a Carabineros porque no se presentan acciones judiciales. Ahora bien, también nosotros, sumado a esto, distinguimos otros pasos o adicionamos otros pasos para el caso de una agresión física no asociada a la patología del paciente. Y lo más importante en este caso, además de retirarse del lugar, activar el timbre de emergencia, informar a seguridad del hospital, es llamar a Carabineros, ¿ya? Porque tal como lo comentaron anteriormente, con esto damos curso a que funcione el engranaje del Poder Judicial. Y luego, en caso de este tipo de agresiones, tenemos que determinar adicionalmente a lo anterior si vamos a suspender o no la atención de este paciente. Y en este caso debemos siempre considerar la procedencia, perdón, me confundí. Bueno, en este caso también el intento de agresión física no asociada a la patología del paciente, debemos consignar los hechos para poder luego de la denuncia aportar datos de testigos y de estos hechos. Finalmente también debemos contactar al director o al abogado del hospital. Luego nosotros creamos un instructivo para el caso de una agresión física efectiva por parte de los parientes de los pacientes, que es lo más recurrente también. Y adicionalmente a todo lo anterior, debemos tener claridad meridiana respecto de la decisión de suspender o no la atención del paciente, ya que si nos encontramos ante una situación violenta, está permitido para el médico dejar de atenderlo, siempre que esto no atente contra la integridad o la salud, o no ponga en riesgo la salud del paciente. Tal como lo señaló María Loreto, es importante en este caso contactar al director y al abogado del hospital, ya que como funcionarios tienen derecho a la representación por parte del establecimiento. Y bueno, además de todos estos protocolos, nosotros lo que recomendamos, dado el aumento en los episodios de agresiones que sufren los funcionarios de la salud, primero, no normalizar las agresiones. ¿Qué quiere decir? Que debemos denunciar, consignar todo lo que nosotros consideremos como violento a nuestra integridad. Luego, siempre tener presente que debemos no contestar las agresiones. ¿Por qué no debemos contestarlas? Porque
Finalmente esto genera más situaciones violentas y para eso está la denuncia. Somos sumamente majaderos en el deber de denunciar. Con la denuncia nosotros podemos tener un panorama respecto de cómo proceder a nivel legal. Y finalmente nos ponemos a disposición para que soliciten la asesoría legal a través de los canales de comunicación de Falmer, ya que esto están dispuestos para todos ustedes. Y bueno, con esto concluyo mi presentación, siendo nuevamente invitándolos a denunciar en caso de agresiones, ya sean verbales o físicas. Y les agradezco la oportunidad de estar acá para compartir un poquito de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Gracias, buenos días. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Valentina Araneda, por la exposición que hacer en caso de recibir una agresión, el protocolo de Falmer. Y gracias, María. Estoy tratando de ver si está conectado ya el doctor Nelson Pérez. No lo veo todavía en línea, no sé si me pueden confirmar si es que ingresó. Yo lo llamo, Mariela. Muchas gracias, doctor. Mientras quiero contarles que efectivamente seguimos recibiendo algunas consultas, también algunos comentarios respecto a las exposiciones que han desarrollado nuestros abogados y abogadas de Falmer, algunas consultas respecto o algunas aprehensiones, observaciones con las cifras presentadas, que efectivamente el comentario que se comparte es que no dan cuenta de la realidad que se vive en los recintos hospitalarios. Por ahí tenemos unas consultas respecto al protocolo en caso que la agresión no sea asociada a la patología, así que esas consultas las vamos a integrar. La doctora Claudia Chartier va a moderar al final una mesa de preguntas. Me dicen que se está conectando en este minuto el doctor, así que bueno, Así mientras es. tanto yo lo voy a ir presentando para que lo conozcan. Es el doctor Nelson Pérez Terán. Sí, el doctor, no es que él esté atrasado, nosotros estamos adelantados, la verdad, en unos 10 minutos del programa, así que le vamos a agradecer que si se puede conectar un poquito antes. Me dijo que Como se les conectaba inmediatamente, ¿eh? Gracias, doctor. Así que como les decía, el doctor es psiquiatra del Hospital Clínica Guillermo Gran Benavente de Concepción. En este recinto él ya se ha desempeñado prácticamente en 20 años en distintas unidades, así que tiene una vasta experiencia en el tema que nos convoca el día de hoy. Además, es representante del Colegio Médico para la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental. Y la charla que nosotros le solicitamos que expusiera especialmente para este seminario se denomina Manejo y Prevención, Relación Médico-Paciente-Familia como contexto de la hostilidad y agresividad contra los médicos. Doctor Pérez, ahí ya lo veo conectado, solo que no le escuchamos. ¿Algún problema técnico? Porque vemos que está conectado con audífono, micrófono, así que... Tiene un equipamiento de lujo, tiene un micrófono espectacular, una cámara silente. ¿Ahora? No, sí? parece que Perfecto, es una radio. ¿sí? Doctor, lo escuchamos. No. Sí, bueno. Sí, lo que pasa es que con el atendimiento de la pandemia hubo que trabajar online durante más de 2 años de fracción, ¿no? Y bueno, hubo que adaptar un poco algunas cosas. Ya lo aprovecho para esto, por lo menos algo simple. Gracias por conectarse 10 minutos antes, doctor. Estamos súper bien con el programa, hasta adelantados. Así que súper, vale. Muchas gracias por estar acá. Le doy la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, primero me solicitaron que hablara sobre, bueno, el título que plantearon era Relación médico-paciente-familia como contexto de hostilidad y agresividad contra los médicos. En lo práctico,
voy a partir con eso, pero ese es el título, pero probablemente lo voy a dirigir a la parte que uno puede intervenir y comprender, ¿ok? Porque hay cosas en las cuales evidentemente no vamos a poder hacer mucho. Y ahí no voy a extenderme mucho, pero probablemente un antropólogo, un sociólogo entendería mucho más la situación. Estamos viviendo un momento en general donde la inmediatez y lo desechable y lo automático es como lo necesario, ¿no? La cultura actual está así. Y probablemente eso condiciona mucho nuestras decisiones, de nuestro actuar, de la interacción con los demás, ¿no? Eso no lo voy a tocar porque en realidad es para largo, ¿no? Entonces voy a abocarme un poco más a la parte de interacción, lo que tiene que ver con lo que está en el lado nuestro, ¿no? Lo que nosotros podemos lograr manejar un poco más. Deme un segundo para compartir. No sé si se ve ahí, ¿sí? Sí, doctor, se ve. ¿Se ve bien? ¿Bien el problema? Vale, vale. Se ve. Vamos. Ya, entonces vamos a hacer el título. Primero, en general se estima que alrededor de entre... Esto es una estadística estadounidense y una de ellas europea, así que no hay nada muy chileno acá, pero en general creo que no debería variar mucho. Alrededor de los 3%, hasta un 3% de las consultas que vemos a diario estaría asociado en general a situaciones donde el paciente es descrito por nosotros, por los médicos, como difícil, ¿ok? Es descrito por nosotros como difícil. Y de eso, alrededor de un 15% de todas las consultas en general son situaciones difíciles, o podríamos llamar una sesión compleja, ¿ok? O sea, si uno lo mira así, es una frecuencia relativamente alta, especialmente en la situación compleja, ¿ok? Me iré abocando a estos dos temas específicamente y para tratar de comprender, en forma muy somera, por supuesto, y proponer algunas estrategias generales, ¿ok? Primero, ¿qué es el paciente de trato difícil, no? Bueno, aquí hay hartos autores y cada uno le va poniendo algún énfasis en área diferente. Por ejemplo, acá quizás lo más relevante es dice, el que genera distrés en el médico y en el equipo que lo atiende. Y yo creo que estamos completamente de acuerdo, a todos nos ha pasado, que el paciente que uno en realidad sufre cuando está con él o lo pasa relativamente mal. Eso suele suceder. Un autor bastante conocido. Otro donde esto yo creo que me pasa, que diría con cierta frecuencia, uno ve la lista del sujeto de pacientes del día y lo primero que ve está el paciente y dice, oh Dios mío, me toca otra vez. ¿Ah? Entonces, conoces lo que nosotros decimos acá como ansiedad premonitoria, ¿no? Sabes lo que viene y te preparas, ¿no? Ya estás como condicionado de algún modo, ¿no? Que también esto otro autor lo describe como un paciente de trato difícil. Otro le da un tinte más bien en el aspecto de los síntomas propios del médico en este caso, que sería la angustia o el rechazo profesional, literalmente. O sea, decirte tú, yo no lo quiero ver. Es una escala un poco más allá, ¿no? ¿Vale? Otros autores, que estos son, son varios en general, describen esta vez más bien, aquí el paciente de trato difícil, más bien describen al sujeto y ya no hablan digamos, más bien de lo que nos pasa, sino que cómo se conduce el sujeto. Entonces hablan que son violentos, agresivos, demandantes, rudos, ¿no es cierto?, e insatisfechos. Me parece que esto describe un poco más, diría yo, a mi parecer, la media de los pacientes difíciles que me toca ver, tanto que me toca ver en la urgencia, cuando soy urgencia está haciendo mucho, y en la parte, digamos, clínica habitual. Bueno, yo soy psiquiatra de oficio, así que, de especialidad, así que tengo ahí un cierto sesgo, pero me tocó hacer urgencia un buen tiempo, varios años. Otra característica del paciente de trato difícil, dice que no son capaces de cumplir con el rol del enfermo. Ojo, pero ojo, entendamos que el rol de enfermo no pasa por la persona condescendiente, padeciente, sumisa, sino que está sujeta principalmente al contexto de que no es capaz de asumir los objetivos del tratamiento. Es decir, se le proponen estrategias, esfuerzos terapéuticos, pero no lo va a realizar, ¿ok? O lo realiza en forma muy deficiente. Evidentemente le echa la culpa a uno, que suele ser algo muy frecuente, ¿no? Ahora, también hay que ver el concepto de difícil. Bueno, el título de la presentación no decía eso, pero el fondo es lo que, si ustedes buscan en literatura, es lo que habitualmente se utiliza, ¿no? Entonces, es difícil, podríamos decir que pudiese estar encubriendo en forma involuntaria, de forma inconsciente, una cierta incapacidad o poca habilidad, poca competencia nuestra también de manejar algunas situaciones que distintos enfermos nos plantean y que suelen ser situaciones relativamente complejas o al menos incómodas o desagradables, ¿sí? Y que forman parte del oficio, de la profesión y no hay mucho que podamos hacer. La técnica te obliga a ocupar algo de esto, ¿no?
Yo aquí no lo dejé con alto texto porque si alguien después quiere leerlo, lo puede entender, ojo. Eso no es mal leer, no lo voy a leer, si no se preocupe. Porque al leerlo después puede entender de qué se trata. Estos autores proponen 3 tipos de pacientes en general que serían, en teoría, aquellos que son más conflictivos o difíciles, ¿no? Primero, describe aquellos que son reacios al cuidado que no es deseado. Es decir, ellos no quieren tratarse, pero lo llevan a tratarse. A todos nos ha tocado ver así. ¿Qué es lo más frecuente? Bueno, en el caso de salud mental uno ve muchos pacientes con psicosis, problemas de personalidad. Algunos chicos, estoy pensando en jóvenes que tienen trastorno de espectro autista, por ejemplo, ¿no? Retardo mental severo, ¿ok? Y en general, si bien el caso no es un caso difícil, probablemente no te va a agredir al paciente a ti como algo adrede, pero sí la familia puede ser particularmente demandante, porque muchos de estos pacientes muchas veces son infantilizados, e incluso cuando el paciente está bien, la familia toma muchas decisiones y triangula al profesional. Muy clásico eso, se ve muchísimo. Otro grupo que escribe estos autores es el buscador ambivalente de cuidado. Este es el clásico paciente que es multiconsultante, que es reclamón, ¿sí? Muy dependiente muchas veces del vínculo terapéutico, o sea, su doctor no lo deja ni por si acaso. Recuerdo pacientes, y no está conmigo, me acuerdo de un cirujano, me acuerdo que un paciente tenía algunas lesiones y sabía que ese cirujano tenía turno todos los martes. Y estaba todos los martes ahí, a, no sé, 7, 8 de la tarde antes que se fuera, para que lo viera. Y si no lo veía, empezaba a generar conflicto en la sala de espera. Típico. ¿Ya? Pero el fondo básicamente requieren esta sensación como de contención a través de un tema más bien sanitario. Evidentemente hay un tema de salud mental detrás, pero uno no le toca habitualmente intervenir eso y es bastante difícil muchas veces. Un tercer grupo que describen los autores es el paciente que es como demandante de cuidado. Y estos probablemente son los más difíciles y quizás los que a uno lo hacen pasar los más malos ratos, claramente. Que son aquellos que buscan un beneficio relativamente inmediato, ¿sí? Clásicamente buscan licencia, buscan que le dé un medicamento específico. Quiero que me dé tal o cual medicamento porque me lo indicó el otro doctor, pero justo mi doctor no está. Ok, pero ¿y qué dosis ocupa? Y la dosis que tiene una dosis así, bien peculiar, digamos, que habitualmente no se usa, y más encima son fármacos restringidos. No deja de ser, ¿no? Vale. En urgencias pasa, hay pacientes que van con dolores, entre comillas, todas las semanas o día por medio a que le pidan a que coloquen lorazepam u otro tipo de medicación. Bueno, y habitualmente ahí hay problemas de personalidad y muy frecuentemente son personalidades más narcisistas, limítrofes o incluso antisociales, ¿no? Y que uno se pilla con eso. Ojo, antisocial no necesariamente es el paciente o esta persona transgresora, podemos ocupar palabras chilenas, el pato malo, no, ok, sino que básicamente es aquel que literalmente utiliza al otro para sus propios fines, en forma bien despiadada, ¿no? Ahora, este es un estudio que se hizo acá en Santiago, es un estudio cualitativo, lo hicieron de la Universidad Católica, pero no es el área de medicina, es el área esto más bien de psicología y trabajo social, y trataron de buscar en los médicos y en el equipo de salud cómo sentían ellos que convertía a un paciente, o qué es lo que hacía que el paciente se percibiera como conflictivo o difícil. En el fondo, una visión cualitativa de cuáles son mis pacientes difíciles. Y lograron descubrir que había como 3 grandes factores de este análisis cualitativo. Primero, bueno, esto es sistema público, ojo, no hay que no está considerado el sistema privado, solamente el sistema público. Lo primero es el contexto vulnerable, donde básicamente casi todos estos pacientes tenían antecedentes de un nivel socioeconómico precario, nivel educacional bajo, una historia de muchas veces transgresiones delictuales con cierta frecuencia y violencia intrafamiliar, y muchas veces asociado también al consumo de sustancias. Era como lo clásico, ¿sí? Y ahí tenía un grupo de pacientes inmediatamente. Otro grupo, otras características específicas, eran que más bien es la conducta. Ellos escribieron, ok, este mismo paciente, algunos de ellos tienen una conducta bien especial, demandante y agresivo, violento de frente, ¿sí? Y la tercera constelación de características que lograron agrupar era que el paciente en general sabía poco del tratamiento, no lo comprendía, para él era bastante confuso muchas veces, y de alguna forma no sabía el funcionamiento del proceso terapéutico, tratamiento de la medicación, cuando me la colocan, cuál es el pronóstico, el tiempo está, nada de eso no lo sabía. O sea, falta de conocimiento respecto de la prestación sanitaria en sí y de la evolución. Entonces, cuando se intercalaban estas 3 características globales,
ese paciente era el que en general por casi todos nosotros era considerado paciente difícil. Tienen que cruzar estas variables, ¿vale? Y creo que si uno hace memoria, cuando le toca ver pacientes complejos, y uno dice, casi todo, en realidad, uno coincide bastante con esta apreciación. Ahora, tratando de hacer una mirada un poquitito más lejana, ya no tanto de la relación médico-paciente propiamente tal, también este mismo estudio, pensado también nuevamente en la parte pública, evaluaron en qué otra cosa condicionaba, ojo, condicionaba o hacía que la situación fuera difícil, o que el paciente fuera percibido como difícil. Primero, el sector público tenía, como ustedes verán ahí, exigencias y limitaciones, lo cual todos estamos claros los que hemos trabajado en el sistema público. Y si ustedes se fijan, buena parte de las exigencias y las limitaciones, ¿ok? Y todo lo que el paciente pide, todas esas flechas se descargan sobre uno, que es el terapeuta, el tratante. Dice terapeuta acá porque incluye a otros profesionales, por si acaso, de salud. Entonces, finalmente, las exigencias, las limitaciones y todo lo que el paciente te pide, todo eso cae sobre ¿quién? Sobre el tratante, que es el que finalmente tiene que poner la cara por todo este enjambre, ¿sí? Y eso genera, obviamente, la sensación de que el paciente es difícil. Digo sensación porque a veces puede ser uno y otra vez en realidad sí el paciente